Muy queridos hermanos, bendiciones para la Legión de María. Estoy empezando un poquito más tarde porque he tenido una celebración con la Legión de María de mi parroquia. Hoy la curia, María Sierva de Dios, del santuario del Señor de la Divina Misericordia, está dando gracias a Dios por sus 27 años de existencia. Por eso me estoy conectando un poquito más tarde, pero no se preocupen que vamos a hacer una clase muy concreta, no muy larga. Empecemos con la oración. Ponemos esta clase del catecismo en las manos de la Virgen. Allá le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos, un saludo para todos los que se están conectando, todos los miembros de la Legión de María, tanto del Perú como desde el extranjero. Un saludo para La Serena, Chile. Bendiciones a nuestros hermanos chilenos. Empecemos con la clase de hoy. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Qué importante es conocer nuestra fe. Hoy vamos a estudiar lo que dice el Catecismo en los números 422 al 455. ¿Cuál es el contenido de los números 422 al 455 del Catecismo? Se nos habla de Jesucristo. Creo en Jesucristo. Esta parte es quizás la más bonita de todo el Catecismo, la parte que nos habla de Jesús. Porque Jesús es el centro de nuestra vida. ¿Y en qué consiste la buena nueva? Que Dios ha enviado a su Hijo único para salvarnos. Todos queremos escuchar buenas noticias. Nadie quiere escuchar malas noticias. Y la buena noticia tiene un rostro. La buena noticia tiene un corazón. La buena noticia tiene un nombre, se llama Jesús. ¿En qué consiste la buena nueva? Que Dios ha enviado a su Hijo único para salvarnos. Pero al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Gálatas 4, 4 al 5. He aquí la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos 1:1. Dios ha visitado a su pueblo. Lucas 1:68. Ha cumplido las promesas hechas a Abraham y a su descendencia. Lucas 1:55. Lo ha hecho más allá de toda expectativa. Él ha enviado a su Hijo amado. Marcos 1:11. El número 422 del Catecismo nos presenta la buena nueva. La buena nueva consiste en que Dios ha enviado a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Queridos hermanos, nosotros debemos estar siempre contentos porque escuchamos siempre la buena noticia. Esa buena noticia está en los evangelios. Esa buena noticia es la verdad que siempre nos anima y que consiste en afirmar que Dios ha enviado a su Hijo único, Jesucristo, para que nadie se pierda. ¿Qué debemos anunciar? Debemos anunciar a Cristo. Uno habla de lo que tiene en su corazón. Si en tu corazón está Jesús, hablarás de Jesús. Si en tu corazón está el fútbol, hablarás de fútbol. Si en tu corazón está la política, hablarás siempre de política. Si en tu corazón está siempre la música, hablarás siempre de música.
De la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros tenemos que anunciar a Cristo. Y para que anunciemos a Cristo, en nuestro corazón debe estar Cristo. La transmisión de la fe cristiana es ante todo el anuncio de Jesucristo para conducir a la fe en Él. Desde el principio, los primeros discípulos ardieron en deseos de anunciar a Cristo. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Y ellos mismos invitan a los hombres de todos los tiempos a entrar en la alegría de su comunión con Cristo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 425. Queridos hermanos, estamos llamados a anunciar a Cristo. Y la transmisión de la fe cristiana, dice el Catecismo, consiste ante todo en el anuncio de Jesucristo. Estamos llamados a anunciar a Cristo, a tiempo y a destiempo. Jesús tiene que ser el tema de tu conversación. ¿Quién debe ser el centro de la catequesis? La persona de Jesucristo. Todo debe orientarnos a Jesús. El centro de la catequesis, Cristo. El centro de la predicación, Cristo. El centro de tu vida, Cristo. Nosotros debemos ser cristocéntricos. El centro de la catequesis es Jesús. Por eso hay que cuidar siempre que todo lo que se enseñe en la iglesia conduzca a Jesús. Porque si algo no conduce a Jesús dentro de la iglesia, estamos traicionando el Evangelio. Estamos llamados a orientar siempre a la gente hacia Jesucristo. En el centro de la catequesis encontramos esencialmente una persona, la de Jesús de Nazaret, unigénito del Padre, que ha sufrido y ha muerto por nosotros y que ahora resucitado vive para siempre con nosotros. Catequizar es descubrir en la persona de Cristo el designio eterno de Dios. Se trata de procurar comprender el significado de los gestos y de las palabras de Cristo, los signos realizados por Él mismo. Esto lo pueden leer en el número 426 del Catecismo. Es un número muy claro. En el centro de la catequesis debe estar Jesús. Y catequizar es descubrir en la persona de Cristo el designio eterno de Dios. Por eso la catequesis tiene que ser cristocéntrica. Y todo lo que se hace en la catequesis, los temas, las dinámicas, los cantos, debe conducir a Jesús. En realidad, toda nuestra vida cristiana debe estar orientado a Cristo. Y aquello que no está orientado a Cristo, córtalo de raíz. No sirve. San Pablo lo va a decir de una manera muy contundente. Todo es basura con tal de ganar a Cristo. Por eso hay que siempre hacer examen de conciencia. ¿Qué aspectos de mi vida no están orientados a Cristo? En la catequesis lo que se enseña es a Cristo, el Verbo encarnado e Hijo de Dios, y todo lo demás en referencia a Él. El único que enseña es Cristo. Y cualquier otro lo hace en la medida en que es portavoz suyo, permitiendo que Cristo enseñe por su boca. Todo catequista debería poder aplicarse a sí mismo estas misteriosas palabras de Jesús. Mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Juan 7:16. Esto lo pueden leer en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 427. Queridos hermanos, la evangelización
consiste en que yo comunico con todo mi ser a Cristo. Por supuesto que hay que hablar, pero con todo mi ser tengo que anunciar a Cristo. Todo catequista debería poder aplicarse a sí mismo estas misteriosas palabras de Jesús. Mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Juan 7:16. Catecismo de la Iglesia Católica, número 427. Y eso mismo podríamos aplicar a un miembro de la Legión de María. Todo miembro de la Legión de María tiene que poner a Jesús como centro de todo lo que hace. Hermanos, o nuestra vida es cristocéntrica o no es verdadera vida. Porque el único que trae sentido a nuestra vida es Cristo. ¿Qué nombres explica el catecismo sobre el Hijo de Dios hecho hombre? Para aquellos que recién se están conectando, estamos explicando lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica en los números 422 al 455. Y ahí nos encontramos con diferentes nombres que se aplican al Hijo de Dios hecho hombre. Jesús, Cristo, Hijo único y Señor. 4 nombres. ¿De acuerdo? Vamos a explicar estos 4 nombres que se aplican al Hijo de Dios hecho hombre. Jesús, Cristo, Hijo único y Señor. ¿Qué significa Jesús? Significa Dios salva. ¿Qué significa Jesús? Significa Dios salva. O si quieres, Salvador. Es lo mismo. Jesús significa Dios salva o Salvador. Jesús quiere decir en hebreo Dios salva. En el momento de la anunciación, el ángel Gabriel le dio como nombre propio el nombre de Jesús, que expresa a la vez su identidad y su misión. Ya que, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es Él quien, en Jesús, su Hijo eterno, hecho hombre, salvará a su pueblo de sus pecados. En Jesús, Dios recapitula así toda la historia de la salvación en favor de los hombres, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 430. ¿Qué significa Jesús? Dios salva. En hebreo, Jesús significa Dios salva. ¿Qué significa Cristo? Significa Mesías, que también se puede traducir como ungido. Por lo tanto, pregunta del examen, pregunta básica. ¿Qué significa Cristo? Significa Mesías, ungido, es lo mismo. Mesías viene de Meshach, Meshach en hebreo, Christos en griego, Mesías, ungido en castellano. Por lo tanto, ya saben qué significa Jesús. ¿Qué significa Jesús? Dios salva. ¿Qué significa Cristo? Mesías, ungido. Cristo viene de la traducción griega del término hebreo Mesías, que quiere decir ungido. Pasa a ser nombre propio de Jesús porque Él cumple perfectamente la misión divina que esa palabra significa. En efecto, en Israel eran ungidos en el nombre de Dios los que eran consagrados para una misión que habían recibido de Él. Este era el caso de los reyes, de los sacerdotes y, excepcionalmente, los profetas. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 436. ¿Qué significa Cristo? Significa Mesías ungido. Jesús es el Cristo, es decir, Jesús es el Mesías. Jesús es el ungido, está lleno del Espíritu Santo. Jesús está lleno del Espíritu Santo.
Jesús es el Cristo, Christos en griego, Meshach en hebreo, ungido en castellano. ¿Qué significa Hijo único de Dios? Que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Jesús es el Hijo amado del Padre. Ustedes están siguiendo el catecismo y saben muy bien que hay un solo Dios vivo y verdadero. Y hay tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre no se hizo hombre. El Espíritu Santo no se hizo hombre. ¿Quién se hizo hombre? El Hijo. Y el Hijo es el Hijo único del Padre. Es el Hijo amado del Padre. Jesús es el Hijo amado del Padre. Jesús siempre se refiere a su Padre. El nombre de Hijo de Dios significa la relación única y eterna de Jesucristo con Dios su Padre. Él es el Hijo único del Padre. Juan 1:14, Juan 1:18, Juan 3:16, Juan 3:18. Y Él mismo es Dios. Juan 1:1. Para ser cristiano es necesario creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo único del Padre. Y el Hijo es tan Dios como el Padre. Y el Hijo es tan Dios como el Espíritu Santo. Pero no son tres dioses. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Hay un solo Dios vivo y verdadero. ¿Quién se hizo hombre? ¿El Padre? No. ¿El Espíritu Santo? No. ¿Quién se hace hombre? El Hijo. El Hijo único del Padre. El Hijo amado del Padre. ¿En qué pasajes del Evangelio se expresa de manera nítida que Jesús es el Hijo? Entre otros pasajes, el bautismo y la transfiguración. ¿Se acuerdan de estos dos pasajes? ¿Se acuerdan dónde fue bautizado Jesús? Aunque hay que decir que el bautismo que recibe Jesús por Juan, su primo, no es el sacramento del bautismo. Jesús viene a instituir los sacramentos. Pero ¿se acuerdan el nombre del río donde Jesús fue bautizado? No me digan el río Rímac, no me digan el río Chili. ¿Se acuerdan el río donde Jesús fue bautizado? ¿En qué río fue bautizado Jesús? ¿Se acuerdan? En el río Jordán. Y la transfiguración, ¿se acuerdan el monte donde Jesús se transfiguró? ¿Se acuerdan el monte? No me digan el Cerro San Cristóbal, no me digan el Misti. ¿Se acuerdan el monte donde Jesús se transfiguró? Ustedes son grandes biblistas, por supuesto que se acuerdan el monte donde Jesús se transfiguró, el monte Tabor. Qué alegría tener alumnos tan brillantes. Los evangelios narran en dos momentos solemnes el bautismo y la transfiguración de Cristo, que la voz del Padre lo designa como su Hijo amado. Mateo 3:17, Mateo 17:5. Jesús se designa a sí mismo como el Hijo único de Dios, Juan 3:16. Y afirma mediante este título su preexistencia eterna, Juan 10:36. Pide la fe en el nombre del Hijo único de Dios, Juan 3:18. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, número 444. Miren, hay dos pasajes muy importantes, el bautismo de Jesús en el río Jordán y la transfiguración de Jesús en el Tabor, donde el Padre habla. ¿Qué dice el Padre? El Padre se refiere a Jesús como su Hijo amado. Este es mi Hijo amado, escúchenle. Hermanos, hay que escuchar a Jesús. Hay que escuchar siempre con atención el Evangelio. No hay que estar pensando en las musarañas cuando se proclama el Evangelio. Hay que escuchar a Jesús, el Hijo amado. Hay que estar atentos cuando se proclama el Evangelio.
Hay que estar atentos cuando se proclama la palabra de Dios. Nuestro Padre Dios quiere que escuchemos a Jesús, su Hijo amado. ¿Qué significa Señor? En hebreo se dice Adonai. Es un título divino. Expresa la divinidad de Jesús. Señor, en hebreo se dice Adonai. Fíjense, estamos aprendiendo varias palabras en hebreo, en griego. ¿Qué significa Jesús? Dios salva. ¿Qué significa Cristo? Ungido, Mesías. ¿Qué significa Hijo único de Dios? Que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. ¿Qué significa Señor? Adonai. Se dice en hebreo, es un título divino, expresa la divinidad de Jesús. Jesús es el Señor. Jesús es nuestro Señor, con mayúsculas. En la traducción griega de los libros del Antiguo Testamento, el nombre inefable con el cual Dios se reveló a Moisés, Éxodo 3:14, Yahvé, es traducido por Kyrios. Señor se convierte desde entonces en el nombre más habitual para designar la divinidad misma del Dios de Israel. El Nuevo Testamento utiliza en este sentido fuerte el título Señor para el Padre, pero lo emplea también, y aquí está la novedad, para Jesús, reconociéndolo como Dios. Primera de Corintios 2:8, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 446. Miren cómo cuando la Sagrada Escritura nos presenta a Jesús como Señor, nos está diciendo que Jesús es Dios, Kyrios en griego. Jesús es el Kyrios, Kyrios en griego, Adonai en hebreo, Señor en castellano. Hay que confiar en el Señor. El Señor sabe más. Si has perdido un ser querido, estabas rezando para que no partiera y partió, confía en el Señor. El Señor sabe más. Nuestra fe nos dice que la muerte no es lo definitivo. Nos encontraremos con nuestros seres queridos en la patria celestial, con aquellos que han muerto en Cristo Jesús. Hay que confiar en el Señor. El Señor, Kyrios, Adonai, sabe más. El nombre de Señor significa la soberanía divina. Confesar o invocar a Jesús como Señor es creer en su divinidad. Nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por influjo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:3, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 455. Tenemos que confiar en el Señor. Hay una hermana que ha escrito donde habla de que perdió un ser querido, su esposo, lo mataron. Hermana, yo te digo lo que está en Filipenses 2:5. Hay que tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Perdona a esas personas que han obrado mal. Reza por la conversión de esas personas. Confía en el Señor. El Señor sabe más. Apóyate en el Señor. Nosotros no somos Dios. El Señor tiene sus planes. Y todo ocurre para bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28. Hay que confiar en el Señor. Todo está en sus manos. Aquí tenemos esta tablita que es importante retener. Jesús, Cristo, Hijo único de Dios, Señor. Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo único de Dios. Jesús es el Señor, Jesús, Salvador, Dios salva. Cristo, ungido, Hijo único de Dios, segunda persona de la Trinidad. Señor Dios.
Y ahí tenemos algunas citas bíblicas. Jesús significa Salvador, Lucas 1:31. Cristo significa ungido, Mateo 16:16. Hijo único de Dios significa que Jesús es la segunda persona en la Trinidad, Mateo 3:17, Mateo 17:5. Señor expresa que Jesús es Dios, Juan 20:28, Filipenses 2:11. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, y toda lengua proclame que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Qué bonito, Filipenses 2:11. Nosotros tenemos que doblar las rodillas ante Jesús. Por eso en la consagración nos ponemos de rodillas. Y cuando comulgamos, la mejor postura, lo digo con claridad, es ponerse de rodillas. Por supuesto que también se puede comulgar de pie, pero a mi concepto, lo mejor es ponerse de rodillas. A mi pobre concepto, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, y toda lengua proclame que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús es el Cristo. Jesús es el Hijo único de Dios. Jesús es el Señor. Aquí tenemos el resumen de la clase. Como les he dicho, he empezado un poquito tarde porque aquí en mi parroquia las legionarias están jaraneando, pero no jaraneando por la Virgen del Carmen, que es patrona del criollismo, sino porque la curia, María Sierva de Dios, cumple 27 años de existencia y nuestras hermanas legionarias están ahorita aquí en la parroquia celebrando sus 27 años con chisitos y chicha morada, por si acaso. Existen diversos nombres para señalar al Hijo de Dios hecho hombre: Jesús, Cristo, Hijo único de Dios y Señor. Este es el resumen de la clase de hoy. Ahí está la tarea. Lean estos textos que están en los números 422 al 455. Lucas 2:11, Mateo 3:17, Mateo 17:5, Mateo 16:16, Mateo 8:2, Juan 20:28, Filipenses 2:11. Vayan haciendo su fichero. Voy a premiar el fichero del año. Primer premio, sorpresa. Lucas 2:11, Mateo 3:17, Mateo 17:5, Mateo 16:16, Mateo 8:2, Juan 20:28, Filipenses 2:11. Hagan sus fichas. Están preguntando verbo. Verbo es palabra. Y el catecismo explica verbo, palabra, luego. Ahora nos hemos concentrado en los números 422 al 455, donde se colocan solo 4 nombres de los muchos nombres que pueden colocarse. Pero sí, efectivamente, Jesús es el verbo, la palabra. También es un título cristológico. Luego ya lo veremos. Vamos a hacer la oración por la beatificación de Fran Duff. Dios Padre nuestro, tú que iluminaste a tu siervo Fran Duff con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio, en su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio para enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia. En silencio hacemos la petición. Te pedimos también que, si es tu voluntad, sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida, para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hemos terminado la clase de hoy. Bendiciones para todos. El próximo sábado continuamos a las 9 en punto. Hoy me demoré un poquito porque estaba celebrando con las legionarias de mi parroquia estos 27 años de la curia María Sierva de Dios. Sigamos leyendo el catecismo. Como les he dicho, mi objetivo es terminar este año, si es que antes no viene la parusía, la primera parte del catecismo, que es hasta el número 1065, y que es la base de todo, porque en la primera parte están las verdades de fe. Voy a darles la bendición para que las hermanas legionarias que van a cocinar tengan tiempo, porque van a preparar escabeche de amígdalas de rinoceronte, así que les voy a dejar tiempo para que hagan ese potaje tan rico, escabeche de amígdalas de rinoceronte. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con la alegría de vivir con Jesús, José y María, nos quedamos en la paz de Dios. Que tengan un bonito sábado. Hoy les invito a participar del concierto en honor a la Virgen del Carmen en la parroquia a las 8 de la noche por la familia Ascoy. Hoy a las 8 de la noche hay un concierto en el santuario. Pueden venir aquí a participar de este concierto en honor a la Virgen del Carmen a las 8 de la noche aquí en el santuario. Bendiciones, ánimo.